Pedro Torres con nosotros. ¿Cómo te va, Pedro? Bienvenido. Bien. Gracias Bien, por muchas venir. gracias ¿Todo por en orden? invitarme. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿Todo tranquilo? tranquilo. ¿Cómo te llevas con las cámaras y eso? No es lo más habitual. Pero ustedes están acostumbrados a la Acostumbrados, pero exposición. no a los estudios. En ámbitos abiertos habitualmente Sí. se filman, más en casamientos, bautismos y demás. No, pero aparte no le tienen miedo a la cuestión de la escena, digamos, No, eso no suele ser. la escena pública, digamos. Eso es como que algo que si sos cura en algún momento lo tenés que superar, digamos, ¿no? No podés tener miedo escénico. No, habitualmente se supera, no he sabido muchos casos, pero ¿Se trabaja en eso? Cuando ustedes se forman, ¿trabajan en es eso? como un entrenamiento progresivo. En la época de la formación uno poco a poco va como teniendo actividades públicas y si alguno tiene dificultades pedirá ayuda. Claro. Vengo un poco más para acá. Mira, quiero arrancar con esta primera publicación que la tengo acá, que esto data del año 2013, pero Francisco te nombró como obispo auxiliar. ¿Qué significa que seas el obispo auxiliar? Los obispos auxiliares son los que acompañan la tarea de un obispo residencial, que es el titular de la diócesis. Desde muy antiguo, cuando se nombra dos obispos en un lugar, en realidad uno es el que está a cargo de la diócesis y yo soy lo que se llama el vicario general. Como un obispo suplente, una cosa así. No suplente, permanentemente estoy trabajando, no solo cuando se ausenta él, sino como el primer ayudante que puede tener el arzobispo en la tarea de la diócesis. Córdoba es una diócesis con más de 2 millones de habitantes y eso supone una cantidad de celebraciones, situaciones, responsabilidades que muchas veces necesitan más de uno. De hecho, me acompaña también otro obispo auxiliar, Ricardo. ¿Siempre lo nombra el Papa de turno, digamos, al obispo auxiliar? Los obispos los nombra el Papa. Sí o sí. esté. ¿Vos tenías una relación previa con Francisco o no se conocían? Yo no me lo esperaba esto, pero no es por una relación previa con Francisco. En el 2004 yo lo había conocido en tareas de servicio eclesial. Después en el 2011 habíamos tenido momentos de una celebración interreligiosa donde la verdad yo lo vi con su salud muy deteriorada. ¿En qué año? En 2011. Vos en el 2011 a Francisco lo viste muy deteriorado. Muy deteriorado. La verdad que y hoy verlo, he estado hace 2 semanas con él, es algo impresionante porque tiene una vitalidad y una agilidad mental. Recordemos que él tiene un solo pulmón desde los 21 años. Entonces, en algunas oportunidades, sobre todo en esa celebración que a mí me impactó como ya su edad y su dificultad, le faltaba como fuerza o aire para el discurso, para hablar sin micrófono en una celebración. Ahora cuando lo vi me llenó de alegría ver la vitalidad que irradia. ¿Y a qué se lo atribuís? Yo creo que una gracia de Estado, decimos nosotros, cuando Dios pide algo también te da la fuerza para cumplirlo. Y por otra parte, su deseo de llegar a todas partes. Esta cantidad, ha hecho 30 viajes y a los lugares donde no habían sido visitados antes, a lugares verdaderamente que hoy se llaman como de la periferia, y eso es parte de un impulso de él. Y creo que su sueño es llegar a China o Rusia, donde también siempre, como todo jesuita, desea llegar. ¿Por qué no viene a la Argentina? Él me dijo en el 2013, yo en Argentina ya estuve 75 años y di todo lo que podía dar. Manifestó hace poquito que su deseo era venir el 2017, bien digo, pero le ofrecían venir en enero y dice, para que la gente se cocine yo no puedo ir. Él sabe del calor que hace muchos ¿Pero lugares. no está asociado a cuestiones políticas? No, yo creo que no. Incluso yo creo que él en algún primer momento pensó llegar como algún momento que pudiera volver a Argentina, incluso a quedarse como lo ha hecho Benedicto. Eso es una percepción mía. ¿Que él pensaba en eso? Que él piensa que el día que renuncie se vuelve a la Argentina. Entonces, pero su deseo hoy es muy grande. Pero para. Vos dijiste que el día que renuncie, porque vos calculás que en algún momento puede llegar a renunciar. Así como lo ha hecho el Papa Benedicto, él en algún momento ha insinuado, el día que me falle la cabeza o las piernas lo tengo que pensar. El gesto del Papa Benedicto, que ha sido un gesto de humildad y de, digamos, propio de su inteligencia tan lúcida,
creo que él también lo ha como percibido, ¿no? Digamos, esa decisión es pura y exclusiva de la persona, o sea, lo decide él. De él, sí. No es que, por más que ustedes vean que, no sé, digamos que puede decir que le falle la cabeza o las piernas, no es una decisión de otros pedirle que renuncie. No, en realidad, incluso por eso sorprendió tanto lo del Papa Benedicto. De hecho, Pío XII en algún momento había pensado hacerlo, después lo manifestó en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido antecedentes, alguna reflexión de Pablo VI en torno a esto, pero el primero que lo hizo efectivo fue el Papa Benedicto en el 11 de febrero del 2013 y sorprendió a todo el mundo porque es una decisión muy personal. A ver, voy a avanzar con esto, no sé si llegaste a ver en esa pantalla, más o menos señor. El disparador. Dijiste en algún momento, corregime si esto está sacado de contexto, porque esto lo estoy tomando de diarios y portales, desde la concepción se produce un ser distinto a la madre. Ciertamente. ¿Eso es una manera sutil de expresarte en contra del aborto? Bueno, no tan sutil. De hecho, en el artículo está dicho bien explícitamente. De hecho, la genética muestra hoy que desde el primer momento ese ser que está en la madre es un ser distinto, genéticamente distinto. ¿Con vida propia? Con vida propia. Incluso la primera semana la vida es más independiente porque hasta que anida se nutre de sus propios nutrientes la célula. Y digo esto porque en algún momento había una concepción filosófica que se llamaba de la animación tardía. Aristóteles definía el alma como principio vital y móvil de un cuerpo físico organizado. Y la observación empírica de un feto no nacido era que había un organismo desde la 12ª semana. Hoy se sabe que desde el primer instante de la concepción hay un ser organizado. Digo porque estos temas han sido discutidos la semana pasada, incluso por el candidato a presidente que se ha puesto a hablar de Aristóteles. Pero en realidad esa definición de Aristóteles que pudo haber causado en algún momento esa concepción de la animación tardía, filosóficamente y en la fe, por ejemplo, siempre confesó la presencia de Jesús encarnado en María desde el primer instante de la concepción, siempre lo celebró así la Iglesia. Y hoy la genética, que ha avanzado increíblemente en los últimos 20 años, lo confirma científicamente. ¿Alcanza ese argumento para contrarrestar lo que dicen las personas que están a favor de una ley de aborto voluntario y demás? Como para contrarrestar, porque el argumento de otros dirían, bueno, pero el aborto se está haciendo igual, las mujeres en este país se lo practican de manera ilegal y en muchos lugares del mundo también, y sin embargo esto sigue pasando. Haciendo no implica que sea justificable. También se hacen extorsiones, se hacen secuestros, se hace la violencia contra la mujer, terrible, se roba, y eso no significa que se justifique. El argumento que dice, mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, sí, tiene sus bemoles, pero lo que se dice es, ese cuerpo de un niño ya no es tuyo, es un ser distinto. Por eso el argumento frente a esto de decir, mi cuerpo es mío. ¿Y qué pasa frente a eso en torno a la eutanasia? Que sí, ahí sí hay como una cosa del cuerpo de sí mismo. ¿Qué postura tenés frente a eso? Bueno, nosotros creemos, esto ya desde la fe, que el único dueño de la vida es Dios. Tan malo como la eutanasia es la distanasia, de la que se habla muy poco. ¿Qué es la distanasia? ¿Qué es la distanasia? Es la prolongación injustificada de una vida también. Es prolongar, por ejemplo, la vida hasta por razones económicas, porque es una buena inversión tenerlo en terapia intensiva. En estado vegetativo, X cantidad de tiempo. Por ejemplo, puede darse un caso. Pero, por ejemplo, o sea, vos no estás de acuerdo con eso, por ejemplo. No estoy de acuerdo ni con la eutanasia ni con la distanasia. Creo que hay que acompañar a las personas en el proceso de vivir y también en el proceso de morir, que es un momento único de la vida. De hecho, un no creyente, Heidegger, decía que el hombre es un ser para la muerte y que la muerte es un acto intransferible. Nadie nos ha contado, el único que ha vuelto y ha contado algo es Jesús, pero lo suficiente para que tengamos esperanza. Pero en ese sentido, lo que podemos hacer es acompañar, pero no disponer de la propia vida ni la de los demás. Hay un tiempo, dice el Eclesiastés en el capítulo 3, para nacer y un tiempo para morir. Y el que maneja esos tiempos es Dios. Te pongo un ejemplo. Una persona que, por eso lo digo, ¿a partir de cuándo lo considerás distanasia? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta que ya estamos estirando? Terapias que son invasivas, que suelen llamarse desproporcionadas,
que tienen una serie de parámetros para medirse. La bioética creció muy mucho desde los años 70 en adelante, pero nace precisamente frente a los abusos que se han cometido en el ámbito médico y de la investigación. Los que cometió Hitler, que fueron terribles, no provocaron la reflexión que provocó, por ejemplo, el haber inoculado células cancerígenas a 300 discapacitados para probar con algunos medicarlos y con otros no medicarlos. Esto fue como el momento clave. ¿Eso en el Estados nazismo? Unidos. No, fue en Estados Unidos esto, en los años 70, que provoca la necesidad de una reflexión ética sobre lo científico, porque no todo lo técnicamente o científicamente posible es éticamente aceptable, porque estamos ante una persona que tiene dignidad, una dignidad única, irrepetible. Si los médicos olvidan eso, si el enfermero olvida eso, si alguien dispone de la vida de otro, se está rogando un derecho que nadie tiene. ¿Dispone en todos los sentidos? ¿En estirarla o En estirarla además porque es un negocio mantenerlo vivo, porque me van a dar... Pero te doy un ejemplo, una persona que está en estado vegetativo, que no puede prácticamente moverse, que lo poco que dice lo dice con una máquina que le reconoce lo que piensa, ¿no? Que hoy pasa eso. Y esa persona dice, yo ya no quiero seguir, porque esa persona en realidad está siendo alimentada de manera artificial, etcétera. A ver, ¿Cómo sabemos? cada caso necesita ser claro, evaluado. es muy delgada la Cada línea, está caso bien. necesita ser evaluado. Ha pasado una persona que se ha despertado después de años de estar en estado vegetativo. Hay que ver qué significa un estado vegetativo persistente. ¿Y qué intereses crees que hay atrás del aborto? Volviendo a donde estábamos, digo, antes de cerrar este. Hay diversas conflictos. Hay gente que vive su reclamo por el aborto con mucha sinceridad y desde situaciones dramáticas que ha vivido en su vida. Recuerdo el caso de una persona que me dijo, yo durante 25 años defendí el aborto creyendo que eso iba a calmar la inquietud que tengo en el corazón. Y ahora que todo el mundo lo defiende, sigo con la misma inquietud y sin paz adentro. Me doy cuenta que el problema es otro. Hay gente que defiende eso. Hay otros que lo han visto como un modo también de colonización económica, ideológica. De hecho, cuando algunos países imponen como norma el aborto o la regulación de la natalidad para dar un crédito, te están diciendo que no quieren que crezcan los países pobres. El año 1996, en el encuentro del Cairo, de la Asamblea Mundial por favor de la mujer y demás, estas cosas se han dicho. Hay intereses y políticas, y por eso también... Frente al argumento de es una cuestión de salud pública, por la cantidad, por la alta cantidad de mujeres que se lo están haciendo en el ámbito ilegal. Se manejan cifras, una sola que muriera es un drama, pero se manejan cifras que nos dicen que la salud pública tendría que atender prioritariamente muchas otras situaciones. Hoy la mayoría de las muertes se producen o por problemas cardíacos, o por cáncer, o por accidente, y no estamos poniendo el mismo énfasis en trabajar todas esas cosas. No, está bien, pero si yo vivo en un hospital Digo, público y el tengo... tema es que no es un problema de salud pública, Está bien, pero es Pedro, un problema de educación, es un problema de capacitación de te doy la un ejemplo, persona. si yo salgo borracho, porque no estoy educado, manejo borracho, tengo un accidente, hoy la salud pública me atiende, a pesar de que yo no estaba educado, manejé borracho, pasé un semáforo en rojo y demás. Digo, frente a esto, yo te estoy planteando las cosas que alguien te plantearía del otro lado, ¿no? Es una cuestión de salud pública que hay mujeres que mueren a merced de un aborto clandestino. Yo espero que ningún médico niegue atención a ninguna mujer. O sea, no se puede negar la atención a nadie. Bueno, pero sin embargo, hoy una mujer, si quiere practicar un aborto en un hospital público, no lo puede hacer. Ya no se implica atender una situación de salud pública. Si vos me decís que es una situación de un riesgo de materno, de vida o de muerte, eso está contemplado en la ley argentina. Punible, claro. Pero habrá que ver, hoy ha crecido tanto la medicina que prácticamente esas situaciones de dilema ético ya no son parte de los dilemas médicos. Hoy a veces es por razones mucho más ¿Por qué la triviales. Iglesia elige inmiscuirse en esos temas? Porque desde Moisés para acá, hoy el rabino publicaba algo sobre esto en una columna, el no matarás es parte de la ley de Dios que confirma una ley natural. Hay una ley natural que la viven todas las culturas. No hagas lo de malo que no te gustaría que te hagan a ti. Y de hecho, aunque la palabra aborto no aparece en la Biblia, el tema del no matar aparece en el Nuevo Testamento
más fuerte. Y en el primer catecismo de la Iglesia, que se llama la Didaché de los 12 apóstoles, ya expresamente se condena el aborto. Cuando una sociedad mata a sus hijos, es un signo de que hay algo mal que tenemos que revisar. ¿Y por qué la consideración para con los pares humanos y no, por ejemplo, para con los animales en ese aspecto? El hombre tiene una dignidad única, es imagen y semejanza de Dios. Ahora, la crueldad contra los animales también es reprobable. No de crueldad, hablo de, no sé, el frigorífico que mata para que después se venda la carne y vos vayas a la carnicería y te compres un kilo de asado. Sí, el animal... Digo, ¿por qué no hay una condena sobre eso también? De hecho, en la cultura judía hay una condena sobre el tema del comer sangre según sea cómo se faena. Pero hablo de los católicos. Por ejemplo, en un católico, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro tenía, San Pedro me refiero, mi tocayo, tenía como escrúpulos de comer, Dios le dio la orden, ¿no? Tuvo una visión, aquella sábana que bajaba del cielo, toma y come. El hombre tiene que alimentarse y de hecho el tema de la alimentación en el mundo de la creación es bastante natural, que los murciélagos se comen a los mosquitos después nos pican a nosotros. Sí, la famosa cadena alimentaria. Hay una cadena alimentaria. Y el hombre, en ese sentido, puede, pero al mismo tiempo produce los alimentos, puede matar un animal. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene un principio vital que ya los filósofos 5 siglos antes de Cristo reconocían como un principio racional, como un alma espiritual. Y en ese sentido, la dignidad humana es única. Es cierto que también hoy la ética nos dice, eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa con la creación. Y de hecho el Papa Francisco en Laudato Si, pero esto venía dicho, por ejemplo, en montones de discursos de Juan Pablo II, y uno puede encontrarlo en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nos ha indicado claramente que ser señores de la creación no significa vivir al propio capricho o destrozar lo que Dios nos ha dado. Pedro, ¿me aguantás que hago un pequeño consejo y la seguimos? Consejo y la seguimos con Pedro Torres en este momento. Dale. Muy bien, seguimos con Pedro Torres. Pedro, voy a avanzar con esto y encontré esta publicación que con el gran Marcelo Polakov hicieron una canción y dice, el título dice, Polakov y Torres unen a judíos y católicos. ¿Es posible? Bueno, vos sos miembro del Comipaz, ¿no? ¿Pero es posible esa convivencia en la disidencia? Hemos hecho 4 estas locuras para Hanukkah, que es una fiesta muy cercana a la Navidad, que recuerda la historia de los macabeos, que está en los libros bíblicos también nuestro, capítulo 5. Bueno, ellos celebran Hanukkah, nosotros celebramos Navidad y hemos hecho estos gestos juntos. Y en realidad en estos últimos 10 años, participando del Comipaz, el Comipaz cumple 21 años ahora, hemos hecho muchos gestos juntos. Yo creo que no solo es posible, es necesario que convivamos en la diversidad y es maravilloso. Pero quiere decir que entonces las diferencias no son tan radicales. Es que las diferencias no me convierten al otro nunca en enemigo. Pero vos podés convivir, por ejemplo, recién venimos hablando de aborto, ¿no? Y viste que está como muy radicalizada esta lucha. Los verdes de un lado, los celestes del otro. Yo no tengo problema de convivir y he convivido con mucha gente que piensa o opina a favor del aborto. Yo vengo de un ámbito familiar muy grande, tengo más de 72 primos. ¿72 primos? Tengo 8 hermanos, 34 sobrinos, 55 sobrinos nietos. Digo, y la familia, como todo espacio social, digo, por decir convivir, con pensamientos muy diversos en lo religioso, en lo ético, en lo político, ciertamente. Y nosotros tenemos que vivir como hermanos, pero la fraternidad es una unidad en la diversidad. Nadie quiere uniformar el universo, sería hasta aburrido. Digo, Dios ha creado también una diversidad de colores y se unifican en el blanco. Bueno, en el amor tenemos que amarnos mutuamente. El Comipaz lo que muestra en estos 21 años, y no es una pose, es que respetándonos y aún dando un pasito más, valorándonos, podemos sentarnos en una misma mesa, musulmanes, judíos, bahá'í, ortodoxos armenios, ortodoxos de otras denominaciones, católicos, evangélicos, y desde viajar juntos para dar una charla hasta meternos en líos cuando hay un conflicto social, hemos compartido que el diálogo es un camino que el mundo necesita para tener paz.
Pero no hay acuerdo, o sea, vos tenés una charla con Polakov, en algunos En muchos puntos... ámbitos acordamos, porque muchos desacuerdos también en el mundo de hoy son porque no nos escuchamos. Si escuchamos lo que el otro quiere decir, aunque use palabras distintas, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que nos mueve son intereses muy parecidos. Todos queremos la felicidad de los hombres, todos queremos la paz, todos queremos encontrar el sentido de la vida y vivirla plenamente. Y en ese sentido, ¿No hay un poco de lucha de poder también? por supuesto, en el mundo lo hay, pero Más allá cuando de la uno búsqueda baja de esos intereses... Te voy a poner el ejemplo de la Iglesia Católica, no porque creo que sean los únicos, creo que todas las instituciones de alguna manera hacen una lucha y una búsqueda de poder, más allá de la búsqueda de la felicidad del otro. Digamos, no son las instituciones, son las personas y las personas que lo conducen. Sí. A veces hasta la mejor institución puede tener alguna persona, digo, y esto pasa en todo lo, porque el tema del corazón humano. Yo recuerdo en alguna oportunidad en una escuela que tuve que intervenir en una pelea entre dos personas que se peleaban por quién tenía la llave del placar de las escobas. Se habían agarrado. Para mí fue como muy ilustrativo del corazón humano. A veces por una llave, por un poquito de poder, y puede pasar en la familia, puede pasar en un club, o puede pasar hasta un grupo de amigos. ¿Quién tiene el control remoto en casa? A veces es un tema de poder, sí, ¿no es cierto? Bueno, también pasa porque el problema no son las instituciones, sino el corazón del hombre, que tenemos que aprender a dejar esas ansias de poder y descubrir al otro como un hermano. En el Comipaz, por ejemplo, nosotros no tomamos ninguna decisión sino unánimemente y vamos compartiendo la conducción cada 6 meses uno. Bien. Rotativamente. Y eso es lo que le ha dado vida y ha sostenido una institución donde hemos aprendido mucho y hemos tendido muchos puentes, acá en Córdoba y también digo en otros lados, porque hemos podido contagiar esto de que es posible y es hermoso. Mirá, el Comipaz comenzó como un deseo de trabajar por la paz, hoy puedo decir somos amigos. Los otros días hemos compartido una cena de Ramadán con los presidentes de la sociedad judía, Marcelo Polakov, también sí. Ali Badrán, con Rufa, con Mara Pedicino de la comunidad armenia, con Jarutiun, y nos impactaba a nosotros mismos, porque ciertamente no es muy frecuente esto, el clima de familia que había a pesar en la sociedad de las diferencias sí, en creencias. A ver, más lo que nos une que lo que nos divide. Explícame esto, necesitamos renovar el pacto cultural, dijiste en algún momento. ¿A qué te referís con eso? Cuando Argentina alcanza la independencia, del 1810-1816, después vivió años de mucho conflicto social. De hecho, Fray Mamerto Esquiú relata la crueldad de los enfrentamientos que él palpaba en Catamarca, en su niñez. Y fue él quien lúcidamente alentó a que la Constitución Nacional, aún imperfecta, 1853, fuera un punto de encuentro de un país que se había desangrado durante 30 años. Estas que llamamos grietas hoy no son nuevas en Argentina. Argentina nace de una columna que entró por Perú y de otra que entró por el Río de la Plata. Vivió el encuentro de azules, colorados, caudillos del interior, caudillos de Buenos Aires, unitarios, federales. Hoy nos toca esta situación de rupturas, de enfrentamientos, como si fuéramos enemigos, y somos todos argentinos, somos todos miembros de la misma patria, somos todos humanos, somos todos hermanos, y renovar el pacto cultural es alcanzar algunos elementos, el respeto, por ejemplo, a la Constitución Nacional, que pueden permitirnos vivir como hermanos. Rabino Polakov le gusta decir, sociedad viene de socios, somos socios. Vos para ser socio de otro, no te piden que te cases con el otro, pero sí que compartas objetivos y trabajes por ese fin que se ponen. El pacto social es encontrar algunos ámbitos. La Iglesia proponía en el 2016 10 ámbitos, yo le agregaría un 11º, que es el tema de la ecología, educación, seguridad, salud, respeto de las instituciones, justicia, 10 ámbitos donde venga quien venga, gobierne quien gobierne, tiremos para el mismo lado, si no, como país no vamos a salir. Esto para irme a la pausa.
Iglesia y Estado están juntos hasta ahora. Muchos sostienen que es momento de dividir. Iglesia Hace por un lado... muchos años que no están juntos. ¿Vos decís que ya no? De 1890 ya viene todo un camino y hoy hay un espíritu de colaboración y diálogo, pero ya la Iglesia Católica no tiene ni el peso ni la hegemonía que pudo tener en los años del siglo XIX. Perfecto, pero sigue habiendo cierto lazo entre la Iglesia y el Estado. Yo creo que en el lazo Argentina. del Estado argentino, por ejemplo, con el Estado de Israel y con los estados de distintas partes del mundo, y que en la sociedad, habiendo tanta presencia de católicos, es necesario que haya diálogo, que haya colaboración, pero también autonomía, y la Iglesia misma lo ha reclamado. Un dato, hasta 1966 los nombramientos de los obispos, aunque los hacía el Papa, tenían que ser aprobados por el Senado Nacional. Ya en 1966, eso gracias a Dios se abolió porque también la Iglesia reclama libertad. O sea, vos crees entonces en esto, Iglesia por un lado, Estado por el otro. No como algo, o sea, si queremos compartir, que caminan, y también con los musulmanes y también con los evangélicos. Cuando fue la modificación del Código Civil, la Conferencia Episcopal Argentina le pidió a quienes estaban haciendo la reforma que atendiera a una equidad, y no la hicieron, en el tema del reconocimiento jurídico, por ejemplo, a otras comunidades religiosas que hay en Argentina. Me voy a un corte, Pedro, cortito, y ya la seguimos, dale. Corte y ya venimos con Pedro Torres, mirá. Tu vida al alcance. Muy bien, nos quedan muy pocos minutos con Pedro Torres. Bueno, me quedan un montón de temas, Pedro, para charlar, pero bueno, en buena hora, entonces lo dejamos para seguirlo. Está bien. Gracias, Pedro. Dios Muchísimas te gracias bendiga. por venir. Gracias, Muchas y a todos los que tan tarde a la noche te acompañan, una bendición. Gracias, Pedro. Ahí estamos, señor Pedro Torres, señores, en esta noche hablando un poco de todas estas cuestiones que normalmente se debaten en un espacio un poco más tranquilo, y está bueno para escuchar y para que ustedes saquen sus conclusiones. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos la próxima. Chao. Stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Stalkeo.